Hola, esto es Personalidades Astrales y en una serie de vídeos vamos a ver cartas de famosos, universales, de la actualidad, lo que sea. Y vamos a hacerlo para enseñar, ¿no? Para explicar la herramienta de la astrología psicológica como una forma de autoconocerse, una forma de desarrollarse personalmente. Lo voy a hacer para todos los públicos, para que se entienda lo mejor posible, transmitiendo a la vez cierto rigor en el análisis. Y lo voy a hablar lo más fácil que pueda. Hoy vamos a hablar de Diego Maradona, una persona que muy recientemente ha fallecido. Veremos en su carta astral por qué era una persona que llegó a lo que llegó a ser. Veremos qué le llevó a ser una persona tan intensa, una persona que visitó el cielo pero también el infierno. Todo esto lo veremos en el vídeo de hoy. Diego Maradona era Sol en Escorpio, con Neptuno en conjunción. Este planeta lo veremos más adelante, pero veremos que ayudó a idealizar la figura de esta persona, dado que Neptuno es un planeta que favorece el convertir algo en arquetipo universal. Es un planeta que universaliza. En este caso, al estar en Escorpio y con el Sol, Diego Maradona fue alguien que encarnó tanto lo más luminoso como lo más oscuro desde un punto de vista universal. Algo que pudimos ver también, sobre todo encarnado en el pueblo argentino. Por tanto, encarnó tanto aquello de lo que más se enorgullecen, como es la pasión, es el fanatismo, el entregarlo todo, como también las miserias, ese lado más oscuro y decadente que cohabita con nuestro lado más luminoso. Por lo tanto, Escorpio tiene que ver con el conflicto muchas veces interno entre dos partes, una parte luminosa, de pura entrega amorosa, y otra muy esencial e interna en la naturaleza del ser humano, que nos lleva a la destrucción, que nos lleva a la corrupción, nos lleva a caer, digamos, en lo que no deberíamos hacer, en el pecado, y todo por una fuerza de pura intensidad que es muy difícil gestionar cuando es tan poderosa, pero que canalizada como Dios manda. Y Maradona siguió los mandatos de Dios en muchísimas ocasiones, pues esa energía puede llevar a lo más alto. Podríamos decir que Maradona brilló en la oscuridad, no solamente en lo más brillante como el Mundial del 86 en México, sino que brilló por aquello que ocultamos, aquello más mísero del ser humano, y que él ahí también encarnó a la humanidad y a cada uno de nosotros. Otras características interesantes de Escorpio es el hacer las cosas desde lo oculto, y todos recordamos en esa semifinal contra Inglaterra de la Copa del Mundo que además el contexto era totalmente escorpiano, porque había un mal rollo impresionante. Eran dos países que se habían enfrentado en las guerras Malvinas, y por lo tanto había una situación más política que deportiva. Pues en ese contexto Diego Maradona marcó el famoso gol hubieron dos goles muy famosos en ese partido. El primero fue con la mano de Dios, en la que ocultó con su cabeza, puso el puño en el momento que se disputaba el balón con el portero, y pudo marcar a portería con la mano sin que nadie se percatara. Bueno, muchos de los jugadores ingleses y de los argentinos lo vieron, pero el árbitro, el linier y demás no lo vieron, y por tanto el gol fue validado.
decir que en ese contexto de máxima intensidad es donde pudo sacar Diego la mayor potencia y su mayor logro, uno de sus mayores logros, que fue el gol del siglo, en el que desde el medio del campo dribló a todos los jugadores y marcó un gol considerado el gol del siglo. Sin ese entorno, esa situación de tensión, no hubiese sido para una persona tan escorpiana posible dicho gol. Y si me permitís una reflexión y consejo general para la energía escorpiana, podemos ver cómo situaciones de tensión, situaciones conflictivas, pueden ser estimulantes, pueden ser energetizantes, pueden ser suficientemente motivantes para sacar el potencial que hay dentro. Maradona tenía Plutón en el signo de Virgo, también luego veremos que tenía Marte en el signo de Cáncer. Son dos planetas muy importantes para definir y para ver cómo se canaliza la energía de Escorpio. En cuanto a Plutón, que es uno de los planetas más importantes en este tipo de contextos, lo tenía en Virgo. Él también era muy mercurial, tenía Sol conjunción Mercurio. Y bueno, y hablando en cristiano, para que nos entendamos, todo este tipo de arquetipos lo que facilitan es la destreza, ¿no? Es la rapidez, la agilidad, a través de las extremidades, la coordinación, ¿no?, psicomotriz. Entonces no hace falta justificar demasiado esto, sabemos que técnicamente es un jugador inigualable, por lo tanto nada más que decir. Ahí sí que me estoy olvidando que Mercurio estaba en cuadratura con Urano en Leo, encima cerca del medio cielo, lo cual facilitó que se viera o que manifestara a través de esta tensión, que no es mala. Olvidaros de pensar que las cuadraturas son malas o es un mal aspecto, cosas así. Pues esta cuadratura es lo que le hizo tener el punto de creatividad, de inventiva, de no poder adelantarse a sus movimientos, ¿no?, de ser imprevisible y de ser básicamente un genio en el balón. Maradona tenía Marte en el signo de Cáncer. Marte es un planeta que ayuda a entender mejor la energía de Escorpio, porque es un planeta vinculado pues con la garra, con la agresividad, con la competitividad, que sin duda él era un guerrero, era un fiera. Y al estar en signo de agua, Escorpio también es un signo de agua, él era un guerrero muy emocional. Antes decía que a Escorpio le alimenta, ¿no?, las situaciones de conflicto. La energía de Cáncer también iría en esa dirección, de otra manera. En este caso, pues tiene que ver con la fuerza que te da el sentirte arropado, apoyado por el grupo, por tu equipo, por tu país. Entonces ese es como el leitmotiv de esa lucha, ¿no? Y también es el querer regalar, el querer alegrar, el querer hacer feliz a tu familia, a tu clan, a tu gente a través de tus victorias. No luchas por ti individualmente, sino por los demás. O sea que quizá Maradona en otras circunstancias, si el pueblo le hubiese reclamado pues otro tipo de habilidades pues relacionadas con, no lo sé, ¿no?, con la carpintería, pues quizás se desviviría para construir casas a todo el poblado, a toda la ciudad, a todo el país. Marte en Cáncer es una posición, por lo tanto, que se activa, ¿no? La agresividad se activa en situaciones de grupo, ¿no? Podemos recordar el famoso partido del Fútbol Club Barcelona contra el Athletic de Bilbao en una final de Copa del Rey, en la que Maradona no dejó de recibir patadas, venía con ganas de vendetta porque ahí estaba el jugador que le había lesionado duramente meses atrás, y cuando acabó el partido pues se lanzó como un león, se lanzó y se montó una batalla campal brutal que poco después le valió el salirse del equipo catalán. Quisiera decir que no fue la causa, pero sí que fue lo que detonó. No se llevaba muy bien con el presidente Núñez, el cual consideraba que era demasiado autoritario, y la personalidad de Maradona fue precisamente todo lo contrario, fue lo contrario a la rigidez.
fue lo contrario a establecer un control, sino que fue una persona pues muy agua, muy del elemento agua, por lo tanto de fluir muchísimo con lo que le venía, ¿no? Para bien y para mal, porque en el campo fluir permite hacer cosas increíbles y fuera del campo, según en qué circunstancias, con qué compañías, pues eso te puede llevar a fluir donde no deberías o donde no te va a hacer demasiado bien. Además de esta manifestación de Marte en Cáncer a través de luchas, competiciones, peleas entre clubs, entre clanes, también es una posición que en el peor de los casos también puede generar conflictos, peleas, incluso violencia con personas con las que tenemos un vínculo muy familiar, ¿no? Lo cual pues le pudo llevar a la violencia de género, la violencia con su pareja, la violencia con sus familiares, etc. Como decía, Diego Maradona tenía Neptuno con el Sol, también tenía la Luna en Piscis, incluso el Sol en casa 12. Entonces todo eso creo que también da para bastante. Entonces, de una forma muy sintética, intentando ir a la esencia, sería muy fácil decir que eso es lo que le llevó a las adicciones. Creo que va a ser un poquito más complicado que eso. Y quiero empezar hablando de cómo él se erigió como una figura salvadora en un momento además donde faltaban grandes figuras futbolísticas en Argentina, donde faltaba ilusión, donde faltaba una esperanza, en un momento en la que vivían una dictadura. Por lo tanto, en ese contexto de desesperanza aparece un héroe, un mesías, y el nivel de idealización, el nivel de idolatración fue tal que hasta se creó una iglesia maradoniana donde el día de su cumpleaños se celebra la Navidad, una institución donde grandes admiradores se reúnen y le rinden pleitesía, le rezan como si fuera un dios. Yo creo que una manifestación de Neptuno muy poderosa en la figura de Maradona fue que él representó a minorías menos afortunadas. Todos conocemos sus orígenes extremadamente humildes. Él fue una persona que encarnó el poder salir del pozo, poder salir de una situación muy complicada y de besar el cielo. Maradona encarnó toda la energía humilde de Neptuno y de Piscis. Sí que es cierto que al ser endiosado, la humildad quizá no se vio evidente. Sin embargo, su esencia, ¿no? su sustancia era esa, ¿no? Y él se dejó aconsejar, se dejó llevar humildemente, incluso cuando acabó siendo un jugador absolutamente estelar, acabó en el Napoli, un equipo muy humilde en Italia, en el que no se entiende muy bien cómo pudo acabar en un equipo así. Y devolvió la esperanza a la afición del Napoli, ¿no? Fue, digamos, una función general que tuvo en toda la vida, también cuando fue entrenador de Argentina. Fue una función que tuvo toda la vida, que fue el dar esperanza en situaciones que parecía que ya había que tirar la toalla. Incluso cuando estuvo en el Barça, también el Barça estaba en un momento muy malo. Sobre el tema de las drogas solamente voy a decir que si tienes tanto éxito, tanto dinero, ¿no? tanto reconocimiento y a la vez eres una persona tan sensible, todo lo guerrera que queráis, pero tan sensible, debe ser difícil lidiar con todo ello. Y además, si eres una persona que ya se deja de llevar y le ha ido bien el dejarse llevar, pues si te encuentras con las drogas y te das cuenta que eso pues te ayuda, ¿no? Te ayuda a nivel emocional, no tienes otra alternativa. Hay otras alternativas, que quede claro, mucho mejores que las drogas.
y él pudo encontrar una función que es pues quizá un poco aplacar tanta intensidad, evadirse de tantas emociones, de tanto éxito, tanto reconocimiento, y también pudo recurrir a ellas seguramente cuando ya echaba de menos la intensidad, ¿no? Entonces, tanto sea para rebajar la intensidad, un poco adormilarla, como para reavivarla y sentirla plenamente, yo creo que las drogas cumplieron esa función que le llevó al infierno, le llevó a perder verdaderos tesoros en su vida. Sin duda Maradona vivió su carta, la vivió plenamente, se supo dejar llevar, la vida le creó, la vida pasó a través de él, se dejó llevar, conectó con el inconsciente colectivo, con la personalidad de la sociedad argentina, concretamente con los aficionados del fútbol, y se dejó permeabilizar por todo ello, se dejó llevar por todo ello y conectó con aquello que más profundamente deseaban todas aquellas personas que amaban y aman y amarán el fútbol. Y esa fue su gran motivación, que fue contentar al mundo para contentar su mundo interior. Y yo creo que lo más valioso de Maradona es lo que tenía adentro. Y creo que si pudiésemos llegar a lo más al centro de todo eso, encontraríamos a todos esos aficionados al fútbol que siempre daremos las gracias por haberle conocido. Y esto es todo, esta ha sido la interpretación express de la carta de Maradona. Espero que os haya gustado, que os haya aportado alguna cosa, y si os ha gustado, pues ponerme a seguir en mi canal, y si tenéis otras personas, otros personajes que quisierais que analizara, por favor ponerlo en comentarios. Hasta pronto.